Hola, 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 tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más de estudios sociales para octavo grado. Es un gusto tenerlos por acá en este día y que estén atentos en la clase, ¿verdad? Así que, de antemano, bienvenidos y bienvenidas. Bien, para este día, niños, déjenme contarle que tenemos, como siempre, como todos los días, ¿verdad? Tenemos nuestra agenda. Y nuestra agenda consiste en lo siguiente. En un momento está en pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ya la tenemos en pantalla. Pues ese chiquito me voy a poner por acá. Muy bien. Para este día tenemos el saludo, la reflexión, ¿sí? Los comentarios, la actividad de inicio, el desarrollo de la clase, las actividades, las preguntas y respuestas, la despedida y el cierre. Pero también tenemos las indicaciones para el desarrollo de esta clase. Las tenemos ahí. Tenemos tener a la mano su libro de texto, que en esta ocasión vamos a trabajar la página 226, escribir la fecha, el contenido e indicador del logro en su cuaderno, escribir la idea principal del contenido socioemocional, que ya lo vamos a ver, tomar apuntes de clase en su cuaderno, participar y realizar las actividades durante el desarrollo de la clase, despejar las dudas durante el desarrollo de la clase. En este punto quiero ser bien enfático, ¿sí? Usted tiene toda la comodidad y el derecho de abrir su micrófono, escribir en el chat. Si usted en el momento de la explicación le surge una duda, pues no dude, no lo dude en comunicarme, que yo con todo gusto trataré de resolverle esa inquietud. Bien, decía, el otro punto, estar atento cuando se pase lista, ya sea puede contestarlo a través del chat o el micrófono. Y la última, pues, seguir todas las indicaciones anteriores. Ahí teníamos las indicaciones y nuestra agenda para el desarrollo de esta sesión. Bien, comentarles que pues en esta semana estamos enfocados en el contenido socioemocional, estaba enfocado en los juegos tradicionales. ¿Y cuáles son esos juegos tradicionales? Son aquellos jueguitos que quizás más de alguno de ustedes quizás conoce o que ya lo ha jugado, pero en definitiva pues se están perdiendo. Así que debido pues a muchas circunstancias como los juegos en línea, como debido a la pandemia que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, pero no está de más si ustedes los conozcan y ustedes pueden ponerlos en práctica con su hermanito, con su hermanita, en casa, ¿verdad? Con su papá, con su mamá, con cualquiera que esté en casa puede apoyarse para realizar estos juegos. Así que los invito a estar atentos y ver el video que a continuación les voy a mostrar acerca de los juegos tradicionales. Por aquí decíamos, bien, vamos a darle compartir pantallita para que usted pueda, pues, ahí, vamos a ampliarlo aquí, muy bien, ahí está. Eh, en un momento, pues ahí lo tenemos ya y vamos a ver el video. Pongamos atención, por favor, y veamos el video. El transcurrir del tiempo ha hecho que haya una evolución de 360 grados. En aquel entonces existía la confraternidad, todo era risas y buenos momentos. Incluso, hasta las discusiones eran por yo quiero ser el jefe. Ahora los niños han dejado los juegos de amigos por los virtuales. Si a cualquier niño le preguntas sobre Minecraft, San Andreas, Rakion, Guitar Hero, PES y entre infinidad de juegos virtuales, ellos te podrán dar una explicación con lujo de detalles. Además, te indican cómo puedes hacer para pasar de nivel. Por otra parte, este siglo XXI, una era tecnológica, se ha encargado de captar a todos en las redes sociales, hacer que la vida sea más sencilla y a la vez encapsularlos en un mundo imaginario. Tal vez la razón por la cual los niños ya no salen a jugar a las calles podría ser por la inseguridad que existe hoy en día, pero al margen de ello, influye mucho en la sociedad que vivimos. Retrocedamos un poco el tiempo y veamos los juegos con los que se divertían en aquel entonces.
Lingo es un juego bastante popular, que seguramente todos aquellos que no hemos tenido la niñez cibernética hemos jugado más de una vez. Existen muchas versiones de Lingo, algunas bastante sanas y creativas, y otras que a muchos les han dejado más que una cicatriz. Y es que a la hora de jugar, uno a veces se olvida de la fuerza que utiliza, y como es niño, sin querer, se le pasa la mano. Entre los competidores se sortea la persona que va a hacer de burro, así se le dice. Esta persona se apoya inclinando los codos sobre su rodilla. Entre los competidores se sortea al líder, es aquel que va a mandar y va a decir qué acción se va a hacer ante el burro. Por ejemplo, ahí están los conocidos el rompeplato, cuchillo, machete y limón, del cielo cayó un bombón, planta creciente, cartita Papá Noel y entre muchas más acciones que deberá hacer ante esta persona que está haciendo de burro. Lingo ha sido un juego maravilloso y aún pocas veces se sigue jugando. Matagente. ¿Te acuerdas de este juego? Para jugar Matagente necesitabas como mínimo 5 jugadores, si no, no había mucha gracia al jugarlo. De esos jugadores, 2 eran los que tenían la misión de ser los Matagente. Los Matagente se situaban a ambos extremos de una cancha o cuadra y funcionaban a modo de cerca para los demás participantes que estaban al centro. Se necesitaba solamente una pelota, que usualmente era la de vóley, ¿no? Esta pelota era lanzada por los Matagente a los demás jugadores que se hallaban en el centro. Si la pelota le caía a alguno de estos jugadores que estaban en el centro, este salía del juego y los 2 primeros eran quienes en la próxima ronda serían los encargados de ser los Matagente. En el juego existía la posibilidad de salvarse de ser eliminado, claro, si se lograba atrapar el tan ansiado Edge. Esto fue el Matagente. Ya no se oye muy afluido en las calles, planeando unos chiquillos jugar los 7 pecados, un juego que casi 2 décadas atrás tenía gran popularidad en los barrios. Los 7 pecados era un juego que, como tantos de la época, requería una pelota para ser jugado, además de cierta cantidad de gente para hacerlo más que entretenido. Lo normal era jugarlo con 7 jugadores, aunque no era un requisito. Cada jugador tenía un número asignado y al iniciar el juego se sorteaba a uno para que cantara un número y tirara la pelota lo más alto posible. Quien tenía el número cantado debía correr a coger la pelota, mientras que el resto corría lo más rápido posible alejándose de este. Cuando el nombrado cogía la pelota debía gritar ¡Stop! Y todos los demás debían paralizarse en su sitio. Ya todos paralizados, el que cogía la pelota tenía la opción de dar 3 pasos o saltos hasta el jugador que tenía más cerca. Luego de los 3 pasos, podía arrojar la pelota hacia el jugador paralizado. Si le daba en alguna parte del cuerpo, aquel acumulaba un pecado. Quien llegaba a acumular 7 pecados perdía el juego y el juego concluía. Si aún no has jugado los 7 pecados, nunca es tarde. Sal a la canchita de tu barrio y enséñale a tus amigos, hermanitos o sobrinos la diversión de este juego. Nunca es demasiado viejo para jugarlo. El trompo es un juego que nos ha acompañado desde hace muchos años atrás. Nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros padres y nuestros papás a nosotros. Trompos hay en cualquier tienda de la esquina, así que si no tienes trompo, ve y cómprate uno. El juego consistía en un duelo, ya sea de 2 o más participantes. El que le hacía más huecos con la punta del trompo al competidor era el que casi siempre ganaba. Existen trucos como el ascensor, la voladita, el dormilón y otros. Así que ya sabes, cómprate un trompo y sorprende a tus amigos. Más tenga cuando esa gente gana. Pero el juego era así, luego se puede cambiar, claro. A ver, ¿qué te regué? El juego de las canicas, también conocido como el juego de las bolitas, es un juego bastante popular en el Perú, que tuvo una alta acogida, en especial por los años 80 y 90, allá cuando las calles de Lima todavía no se encontraban tan asfaltadas como ahora, y se podía utilizar la tierra como escenario de batalla. Para jugar las canicas,
Se necesitaban de 2 o más participantes. La idea era hacer un agujero en la tierra y luego hacer una línea. Y desde esta línea lanzar la canica. Quien logre meter la canica en el agujero era el ganador. Otra forma de jugar las canicas es chintando las bolitas del otro, pero por un determinado número de veces consecutivas. Si esto se consigue, se habrá ganado la canica chintada del oponente. A ver. Aquí tenemos muchos originales y no originales. ¿Cuál dice que hay que sacarlo? Ley, da mala cara. Gratis personal, gratis personal. Chipitaps o tazos. Este juego que aún sigue vigente en los colegios. De seguro tú también los has jugado. Este juego es reciente, totalmente distinto a los tradicionales. Se inició en el año 2000, conjuntamente con la llegada de los dibujos animados. Tal es el caso de Pokémon. Si tenías más taps, eras el que probablemente casi siempre ganaba. Consistía en duelos. Estos taps tenían una cara y un sello. Todos se ponían en el suelo con la cara hacia abajo. Si lograbas voltearlo cuando tirabas tu taps, te ganabas este taps. Muy bien, ahí teníamos la parte, ¿verdad? De los juegos tradicionales. Le vamos a dar un like a este muchacho. Ahí trompo, chibolita, esos son los juegos tradicionales. Ahí faltaron varios, ¿verdad? Pero quizás algún momento determinado usted los podrá haber jugado, o su papá o su mamá, ¿verdad? Que eran los juegos que antes de que vinieran todos los juegos estos digitales que están en línea, ¿verdad? Que usted los puede jugar con una computadora, pues esa era la diversión. Así que pues debido a esto y debido a las enfermedades, a como esta pandemia que estamos atravesando, pues estos juegos han bajado su popularidad, ¿verdad? Pero, hey, usted puede jugarlos ahí en casa con su mamá, con su papá, puede jugar chibola, tazos, ¿verdad? Hay un montón de infinidad de juegos tradicionales que podemos recurrir hoy que estamos ahí en casa. Y sobre todo cuando, pues, estamos, ¿cómo decirle? Ahí, ¿verdad? Con nuestra familia, podemos hacer uso. También hay otros jueguitos, ¿verdad? Que son de mesa, en los cuales también podemos participar. Bueno, no sé, ¿hay algún comentario? ¿Algún aporte? Vamos a esperar un minuto para que usted pueda dar sus aportes, sus comentarios. Bueno, bueno, sí. Excelente, entonces ahí estaban los jueguitos, ¿verdad? Ojalá que usted haya conocido alguno de esos jueguitos tradicionales, los cuales pues son muy, muy entretenidos. Bueno, dando paso, vamos a quedarnos hasta ahí con el contenido socioemocional para este día y vamos a dar paso ya a lo que es el inicio de la clase. Voy a compartirles pantalla, solo déjeme ponerle aquí un poquito más de zoom. Ahí lo tenemos ya. En este momento les voy a compartir pantalla. Posiblemente este contenido lo hemos visto así rapidito. Ahora sí vamos vamos a retomarlo y vamos a continuar con este contenido. Bien, el tema de la clase o contenido son los derechos humanos en El Salvador. Le pido por favor que lo anote en su cuadernito. El tema de la clase es derechos humanos en El Salvador. Muy bien. Excelente. Vamos a dar paso a la siguiente, que es el indicador del logro, que es lo que va a suceder al finalizar esta clase. Usted va a identificar con interés las instituciones a donde puede recurrir y el procedimiento a seguir para garantizar el respeto a los derechos humanos en la sociedad salvadoreña. Muy bien. Ahí teníamos el indicador del logro, que es lo que necesitamos lograr en usted al finalizar esta clase. Muy bien. Vamos a ver la actividad de inicio. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que me pueda regalar la lectura, por favor. Yo, profe. Gracias, Carmen. Trabajando por los derechos humanos. La Madre Teresa de Calcuta fue una monja que dedicó su vida a la defensa de la gente más pobre y desamparada del mundo. En 1928 se traslada
a la India e imparte clases a las niñas y niños más necesitados. La llamaban la monja de los callejones. La gente se reía de ella porque prefería rodearse de personas leprosas antes que estar con la gente poderosa. En sus últimos años, a pesar de su precario estado de salud, trabajó a favor de las personas más necesitadas hasta sus últimas fuerzas. Permanecerá para siempre como símbolo del amor a los seres humanos más pobres y desatendidos. Falleció en septiembre de 1999 a los 87 años de edad. Ok, excelente. Gracias, Carmen, por su lectura. Bien, vamos a ver ahora, ¿en qué consiste la actividad de inicio? Quiero que usted me diga el análisis que hizo del texto que tenemos en pantalla. Vamos a ver si hay voluntarios, si no lo voy a hacer de forma directa. Vamos a ver si alguien, ya lo leímos todo, ¿verdad? Carmen nos hizo el favor de leernos. Habla de la Madre Teresa de Calcuta y lo que ella realizó por las personas, ¿verdad? Vamos a ver en qué Realizó la está. defensa para los más pobres. Ella era una Ajá. persona noble que siempre trabajó por el bien de los demás. Excelente, muy bien. Gracias ahí a Daniela y creo que era David, creo que era, ¿verdad? También. Excelente, sí, muy bien, muy Sí, buenos profesor William. comentarios. Ah, excelente, David. Muy bien, pero ¿qué es lo que hay trasfondo de este texto? Sí, muy bien, vemos que la Madre Teresa de Calcuta sí trabajó a favor de la gente más, ¿qué dice? Más desposeídos, las personas pobres, las personas con lepras que estaban enfermas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trabajaba ella? Ella buscaba, en realidad, defender los derechos que estas personas tienen, ¿sí? Defender esos derechos. Que estas personas siguieran, dice Laura Garay, ayudaba a las personas con bajos recursos. Muy bien, excelente, sí. Porque muchas veces en algunos países pues no nos damos cuenta de que pues el hecho de no tener una economía bien sustentada pues como que nos quitan algún derecho, ¿verdad? Pero pues eso no debe estar pasando. Entonces, esta señora, la Madre Teresa de Calcuta, trabajó toda su vida por la defensa, aunque no lo diga directamente en el texto, pero trabajó por la defensa de los derechos de las personas, ¿sí? Por eso le decían la monja de los callejones y se reían de ella, pero lo que la gente que se reía no entendía que esta señora buscaba la igualdad de todas las personas, no importa que esté enferma, no importa que tenga problemas económicos, no importa que tenga problemas con la sociedad, pero sus derechos siempre van a estar ahí, ¿sí? Y hay personas que trabajan y luchan por la defensa de esos derechos. Muy bien, excelente. Vamos a quedarnos aquí con respecto a lo que es la actividad de inicio. Muy bien. Ahora sí, veamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar los derechos humanos en nuestro país, El Salvador. Vamos a conocer el origen, la tipología y las funciones que tienen estos derechos. Y a la vez vamos a conocer las instituciones que garantizan y defienden estos derechos a las personas. Muy bien, veamos. ¿Qué son los derechos humanos? Estos derechos humanos son exigencias que brotan de la propia condición natural del ser humano. O sea, son naturales. En la antigüedad se les conocía como leyes naturales. Ya vamos a ver un videito más adelante en el cual pues nos va a aclarar un poquito más esto. Cuando se utiliza la palabra derecho, se insiste en poner en poder o facultad de actuar, un permiso para obrar un determinado sentido o para exigir una conducta a otro sujeto. Eleanor Roosevelt, que era una de las firmantes, de la impulsadora de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacía una pregunta: ¿dónde comienzan los derechos humanos? ¿Sí? Es una pregunta muy, pero muy buena. ¿Dónde comienzan los derechos humanos? Si vemos el texto, quiero resaltar algo, ¿sí? Cuando dice la palabra derecho, aquí la tenemos, se insiste, fíjese bien, insiste en un poder o facultad de actuar, también en un permiso para obrar en un determinado sentido. O, aquí, esto es importante, para exigir una conducta a otro sujeto. O sea, que los derechos humanos nos dan facultades, nos dan libertades, pero también nos dan el derecho de exigir que esos derechos se cumplan, ¿sí?
Muy bien. Estos derechos se clasifican de humanos porque son del ser humano. Cada uno y cada una de nosotros, ¿sí? Nos pertenecen esos derechos humanos. El ser humano es el único poseedor de tales derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto y tutela. ¿El qué? Se debe hacer con los derechos, reclamar el reconocimiento de esos derechos, el respeto, la tutela y la promoción. ¿Por parte de quién? De todas y todos. Ahí lo tenemos bien claro, ¿verdad? Nos dice también que estos derechos, este reconocimiento, esta tutela, son inherentes ¿a quiénes? A las personas, ¿sí? Así también son personales y perennes. O sea, quiere decir que son para siempre. Nadie puede renunciar, ni yo, nadie, ni X persona. Es como que yo diga, no, hoy no voy a renunciar al derecho a la vida. No puedo, ¿verdad? Porque los derechos humanos vinieron para quedarse, ¿sí? Y pues como lo podemos ver, dice, son inherentes. La palabra inherente quiere decir que es parte de y solo de, ¿sí? Muy bien, entonces pertenecen solo a los humanos. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Algunos derechos que podemos conocer es a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, a la paz, etcétera. Más adelante vamos a conocer los 30 artículos que nosotros conocemos como derechos que están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Bien, los dirige solo las personas, no están bajo el poder político, o sea que ningún partido político, ningún gobierno, ni nadie en el mundo puede coartarle o quitarle estos derechos. ¿Sí? Las personas o el Estado deben asumir frente a los derechos humanos la conducta de cumplir determinadas obligaciones. Porque fíjese que si ponemos la vista en otra perspectiva, podemos encontrar de que las leyes de nuestro país giran alrededor de los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay que adoptar la conducta de cumplir determinadas obligaciones que vayan en pro de los derechos humanos. Vamos creo que lo puedo ver desde aquí. Yo creo que ahí vamos a ver este video. Quiero que ponga atención, por favor. Veamos este video. Quiero que le ponga mucha atención porque vamos a ir deteniéndonos en las partes importantes. Ahora, la pregunta con que inicia el video, ¿qué son estos derechos humanos? Vamos a ver la gente, las personas en la calle que contestan. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Qué bonito, ¿verdad? Pregunta mucha gente y todas las personas tienen diferentes conceptos. Y todos creo que en algún momento determinado hemos hablado, no, que los derechos, Todas que los tienen derechos distintas humanos. opiniones sobre los derechos Ah, humanos. exacto, todos tienen distintas opiniones. Y muchas veces, ¿qué tal si nos haríamos la pregunta nosotros mismos? ¿Qué son los derechos humanos? Como lo vimos al principio, yo aquí tenía, bien, ajá, si nosotros preguntamos, usted se pregunta en su casa, ¿qué son los derechos humanos? Muchas personas, y comenzamos a dudar. Nosotros, ustedes como estudiantes, tenemos que tener bien claro qué son esos derechos humanos. Veamos el video. Vamos a ir deteniéndonos poco a poco. That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Y nos comienza diciendo qué es la palabra derecho. Cosas a las que usted, yo, todos estamos autorizados. O se nos permiten también libertades que están garantizadas. ¿Sí? Eso es la palabra derecho. ¿Sí? Cosas, libertades que se permiten y que están a la vez garantizadas. Veamos.
La palabra humano. Ahí lo tenemos. La palabra humano, miembro de la especie Homo sapiens. O sea, hombre, mujer, niño o una persona. Ahora veamos derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Mire, qué fácil la definición. Son los derechos que nosotros tenemos simple y sencillamente por ser humanos, ¿sí? Pero esto no es nuevo, no nace en 1945, sino que esto viene desde la antigüedad. Miles y miles de años de lucha para que estos derechos los conozcamos Desde hoy, que existió ¿sí? el humano. Y no quizás desde que existió el humano, sino que tiempo después la gente se fue dando cuenta de que existía algo, de que las personas lo traían inherente, que lo traían desde que nacían, pero que no nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí. ¿Será Veamos que el... no sabían en sí qué era eso, lo que Ah, traían? alguien, ajá, no sabían en qué consistía, no sabía por qué la gente actuaba de esa manera. Pero, Vea, profe, tengo una ajá, pregunta. dígame. Entonces, ¿quién fue el primero en descubrir los derechos humanos, los que nosotros teníamos? Ajá, muy buena pregunta. Veamos el video, veamos el video. Humano es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Y seguimos en pie. Ya le vamos a contestar a David de dónde nacen estos derechos humanos, ¿sí? Pero seguimos diciendo, ¿qué son esos derechos humanos? Vamos a la calle y podemos preguntar, ¿qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente... Mire, 30, voy a cerrar esto porque nos hace 30 derechos humanos que dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los vamos a conocer como artículos. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Y por qué no el primero es derecho a la vida? Porque el derecho a la vida es el tercero. Y según Sí, yo, el es derecho que a lo la que vida tiene pasa... ser primero. sí, Porque pero... tú naces y te dan el derecho a vivir. No. Antes de nacer, usted ya tiene esos derechos. La Tiene que ser cero, cabal. La Constitución de la Constitución de El Salvador, en su artículo primero, cuando habla del fin del Estado, después del artículo 1, dice que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Entonces, desde ese momento, la ley nos está diciendo que no es necesariamente tenemos que nacer para tener derechos, sino que desde el momento de la concepción, nosotros adquirimos esos derechos. Quiere decir que desde el momento en que hay una concepción, ya se considera como humano, ¿sí? Por eso, en otros puntos, por eso podemos ver que ahí se vuelve un poco polémico el tema del aborto, según la legislación que nosotros tenemos. Ahora bien, si podemos ver, tenemos 30 derechos. Sí, espérenme, voy a hacerlo un poquito para atrás para ver si se mira un poquito. Uy, no, mucho. Ahí bueno, algo lo vamos a ver. Todos tenemos... espérenme que no los logro ver bien. Vamos a ponerle play aquí y lo vamos a pausar. De acuerdo con las Ahí Naciones está. Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan. Muy bien. Todos tenemos, ¿qué dice? Todos hemos nacido libres e iguales, ¿sí? No discriminar, no el derecho a la vida, ajá. Ninguna esclavitud. Siga. Ninguna víctima o ninguna lástima, creo. Ninguna tortura. Ninguna tortura, ajá. Tienes derecho. Tiene derecho a dedicar. No le entiendo de esa palabra. Vale. Sí, es que se ve un poquito. Quizás vamos a hacerlo de Tienes otro. derecho a donde quiera que vayas, creo que dice. Voy a ponerlo de otra forma. Voy a dejar de compartir un momento ahí porque no alcanzamos a ver bien espéreme. No, hoy no quiere salir esto. Ahí está. Vamos ¿qué pasó?
Espérame que algo pasó. Está, ya volvimos. Voy a ponerlo desde el video original porque pues no se logra observar bien. Lo voy a poner desde el punto donde nos quedamos, porque sí necesito que usted conozca los 30 artículos que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo déjeme ajustarlo aquí. A ver, aquí no, aquí sí. Humanos. Hoy sí lo vamos a ver bien. Permítame que tengo que ajustarlo. Ahí está. Muy bien. Hoy sí, miren, lo voy a compartir por acá. Ahí los tenemos. Hoy sí, miren. Hoy sí los logra ver, ¿verdad? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Derecho a la vida, a ninguna esclavitud, ninguna tortura. Tienes derecho donde quieras que vayas. El 7, todos somos iguales ante la ley. El 8, la ley protege tus derechos humanos. 9, ninguna detención injusta. Número 10, el derecho a un juicio. 11, inocente hasta que se compruebe lo contrario. El 12, derecho a la intimidad. El 13, libertad de movimiento. El 14, derecho al asilo. El 15, derecho a una nacionalidad. 16, derecho al matrimonio y a la familia. Mira qué bonito. 17, derecho a tus propias posesiones. El 18, a la libertad de pensamiento, ¿sí? El 19, a la libertad de expresión. El 20, el derecho a reunirse en público. El 21, el derecho a la democracia. El 22, a la seguridad social. El 23, los derechos de los trabajadores. El 24, el derecho a la recreación. El 25, comida y alojamiento para todos. El 26, derecho a la educación. 27, derechos de autor. Y el 28, un mundo justo y libre. 29, responsabilidad. Y mira el 30, nadie puede arrebatarte tus derechos. Esos son los 30 artículos que se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, volviendo a la pregunta que hacía David, ¿y de dónde vienen estos derechos? Veamos. Se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió. Mire qué bonito. Ahora podemos observar de dónde provienen. Este conquistador llamado Ciro el Grande, de repente se le encendió la chispita al foquito. Después y dijo, de conquistar a Babilonia. A Babilonia tenían los esclavos y dijo, ¿qué pasó? Pero ellos tienen algo que lo hacen sin pensar. Y les llamó leyes naturales y los plasmó en un cilindro de arcilla. Y a ese se le conoce como el cilindro de Ciro. Comienzan ahí los derechos humanos. Ahora vamos a ver cómo es que se extendieron y cómo es que siguieron los derechos hasta como los conocemos ahora. Por eso es importante que ponga atención, ¿verdad? Veamos. Extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales.
Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en... ¿Ve? Mire cómo vamos. Nacen antes de Cristo con Ciro el Grande. Profe, Dígame. o sea, él quería ser el emperador de todo el mundo. Napoleón, sí, él trató de invadir y quería la dominación total del mundo. ¿Y Lo por qué? mismo, ideas, principios ¿Por de qué cada tenía persona. planeado en sí? Si dominaba y si lo lograba, ¿qué hubiera pasado? Él sería como el gobernante absoluto, estuviéramos regidos bajo las normas que él dijera. Es como en la antigüedad, los reyes. El rey tenía la potestad de decidir sobre cualquier persona. Digamos, en un momento determinado, el rey decía, el profesor Douglas tiene que fallecer por esto y esto. Y yo tenía que aceptarlo, porque anteriormente a eso se daba, antes, Napoleón no quería que estuvieran los derechos humanos. Ajá, porque no podría existir una dominación donde hay derechos humanos, ¿sí? Entonces, si un rey decía que alguien tenía que morir, esta persona lo aceptaba, porque antes se utilizaba mucho la fe antes de la razón. Luego, después de todo esto, se comienza a conocer el siglo de las luces y todo lo que viene pasando, ¿sí? La gente comienza a usar la razón antes que la fe. Y comienzan a decir, ¿y por qué tenemos? Bueno, ya lo vimos, veníamos desde Ciro, desde la conquista de Constantinopla. De repente Ciro dice, estos tienen derecho, y lo que se llamaba ley natural, ahora se llamaba derechos naturales. Ahora, esto llega hasta Europa. ¿Sí? Ahí en Europa se da la Revolución Francesa, como lo dice el video, a través de, bueno, Francia apoyaba mucho, ¿sí? Con dinero, con hombres, a las 14 colonias que se estaban independizando de los británicos, de los ingleses, ¿sí? Entonces, estos señores logran independizar las 14 colonias que hoy conocemos como Estados Unidos. Inmediatamente, el pueblo de Francia comienza su revolución y logran la independencia de Francia, y eso sirve como un ícono para que todos estos se independizaran. Pero ¿qué está detrás de la independencia? Los derechos humanos, que es la columna vertebral de una democracia. Ahora veamos qué pasó con la otra parte del mundo. En Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día?
¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Tú, yo. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien, muy bonito video. Yo creo que nos dio bastante información. Hoy sabemos de dónde provienen los derechos humanos, dónde se inician los derechos humanos, qué es lo que se han hecho por los derechos humanos. Pero fíjese que hay algo, déjeme decirle algo. Estoy bien. Si vimos en el video, pudimos constatar, déjeme solo voy a compartir acá. Octavo 4, esta es. Ahí va a aparecer la presentación en pantalla. Muy bien, solo me voy a quitar de ahí. Ahorita ponerme aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Podemos ver que los derechos humanos no son nuevos. Le llamaron, ¿cómo le llamaron al principio? Allá donde el Ciro el Grande. Vamos a ver quién puso atención. Derechos naturales. Derechos naturales, muy bien. Luego, primero le llamaron leyes naturales. Ley natural. Ajá. Luego, derechos naturales. Derechos naturales. Y después se convirtieron en derechos humanos. Derechos humanos. O sea que prácticamente los derechos humanos no nacen en 1945, 1948, como algunas personas creen, sino que eso ya se venía trabajando a través de eso. Que el señor allá cuando conquistó, de repente dijo, los esclavos tienen derecho y los liberó y los dejó ir. Y todos dirán, ¿qué les pasa? Pero ahí nace esa idea, ¿sí? Ahora, 2 guerras mundiales, ¿sí? Que prácticamente casi acaban con los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Nuestro país no es la excepción. Nuestro país sufrió 12 años de conflicto armado, ¿sí? Y esos 12 años de conflicto armado, donde vieron atrocidades sin fines, ¿dónde estaban los derechos humanos? Como dice el video, eran palabras en un papel. No tenían la fuerza de la ley. Ahora, veamos.
Pero bueno, no nos quedamos aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Instituciones y procedimientos que protegen los derechos humanos. En los sistemas que no se basan en la democracia, existen diversas situaciones donde la falta de equidad y justicia, países que tienen diferentes sistemas políticos al de nosotros, que no son democráticos. Podemos mencionar Nicaragua, podemos mencionar Venezuela, Cuba, donde tienen una política diferente y los derechos humanos pues como que no están muy de moda, ¿verdad? Ahí es donde pueden surgir atentados contra los derechos humanos. Entonces, para ello son necesarias instituciones y procedimientos ante las acciones que atentan contra esos derechos, ¿sí? En el continente americano existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington. Y así también se cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Esto es para el continente americano. A nivel mundial, niños y niñas, ¿qué institución garantiza y protege los derechos humanos? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Está fácil. Cuando ahí en el video dijo que se habían unido los países y formaron. Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos a ver aquí en el chat. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Se unen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Al ver todas las atrocidades, bueno, la primera y la segunda, ver todas las atrocidades, los genocidios, el holocausto que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató a 90.000 personas prácticamente en campos de concentración. Al ver todo esto, los países se unen y deciden formar la organización. ¿Cómo se llama? La ONG. La ONU, La ONU. ¿Cuál es su nombre? la Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, que nace en 1945, ¿sí? En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso es a nivel mundial. Cada país toma los derechos humanos y los incluye en sus constituciones para que esto sean leyes. Entonces, sí, en El Salvador también existen instituciones que garantizan los derechos humanos, ¿sí? Pero si lo vemos, como estábamos viendo, ya vamos a llegar a El Salvador, solo se lo estaba mencionando. Si vemos, en el continente americano tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Que está en Washington. Y así también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la sede está en Costa Rica. Estas instituciones tratan de implementar el respeto a los derechos humanos y concientizar a las personas y a los estados de esto al respecto de los derechos humanos. También la responsabilidad principal de la Comisión de los Derechos Humanos es recibir y supervisar peticiones contra un estado miembro de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, si se le acusa de algún abuso en contra de los derechos humanos. La OEA también y la Organización de las Naciones Unidas prestan atención a diferentes ámbitos del desarrollo de los derechos humanos, ¿sí? La democracia, los derechos económicos, el derecho a la educación y a la igualdad. Ahora bien, ¿sí? Esto es para garantizar a todos, en general, a todos los humanos, y construir la paz. Si garantizamos los derechos humanos, podemos construir la paz. Lo que nosotros no nos habíamos dado cuenta después de 12 años que inicia el conflicto armado acá en el país, 1980, y termina con la firma de los acuerdos de paz que se realizó en Chapultepec, México, en 1992, ¿sí? Que anterior a eso se hicieron muchas reuniones, por ejemplo, La Palma, en Ayagualo, que se dieron reuniones para concertar, se dieron puntos de agenda, en los cuales un punto de agenda importante era la creación de una institución que velara y que garantizara el respeto y que se cumplieran los derechos humanos aquí en El Salvador, ¿sí? Veamos ahí, la lucha contra la violencia en El Salvador. La violencia armada es un problema social que afecta a todos los países del mundo, por lo que cada país impulsa diferentes estrategias para reducirla. Según los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, El Salvador es uno de los países más violentos de Latinoamérica. Imagínense cómo nos tienen clasificados. Tal situación ha impulsado a programas para contrarrestar este problema. Algunas
Dichas acciones son la implementación de leyes más rígidas, un sistema policial más preparado para combatir las diferentes manifestaciones de violencia y mayor presencia policial. Las medidas para combatir la violencia se han integrado a campañas impulsadas por algunas municipalidades, o lo que conocemos como alcaldías, como la prohibición de portar armas de fuego en los parques, en las plazas públicas. Todas esas son normas. La erradicación de la violencia en nuestro país es un proceso que requiere la movilización de personas. Asimismo, se necesita profundizar en las causas sociales que provocan esta violencia. Por ejemplo, la pobreza extrema, el desempleo, el alto costo de la vida y la canasta básica, ¿sí? La canasta básica es lo que nosotros consumimos a diario: frijoles, arroz, azúcar, etcétera, ¿verdad? Y el analfabetismo, la falta de orientación y de programas que ayuden a las personas con dichos problemas. ¿Sí? Una forma de erradicar la violencia es fomentar una cultura de paz. Dicha cultura se fundamenta en valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Es necesario que usted, niño y niña, ¿sí?, debe hacerse o debe conocer los derechos humanos como punto de apoyo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando usted ya conoce los derechos humanos, usted va a exigir esos derechos humanos y va a denunciar el atropello a esos derechos humanos. Ahora, quiero que vaya conmigo, por favor. Quiero que vaya conmigo a la página, ahí lo tenemos en pantalla, 226, por favor. Lo voy a proyectar también en pantalla. Por favor, vaya a su libro, lo tengo aquí. Ahí está ya. Creo que ahí ya lo estamos compartiendo. Lo voy a ampliar para que se vea grande. Y vamos, veamos. Si comenzamos a leer, podemos ver, nos habla de los derechos humanos. Ahora sí ya vamos aterrizando, ya vamos llegando a qué instituciones podemos acudir o cómo es el procedimiento para denunciar aquellos atropellamientos a nuestros derechos humanos, ¿sí? Muy bien, fíjese bien. Si este es el momento en el cual usted debe de tener su marcador, su lápiz, no sé con qué usted subraya su libro para ir subrayando aquellas ideas importantes. Veamos. Los derechos humanos son el fundamento de la dignidad humana y la condición indispensable para lograr una convivencia sobre la base sólida, ¿sí? Se fundamentan en la libertad, la igualdad de las personas y tienen características. ¿Cuáles son esas características? Los derechos humanos son universales, inviolables, inalienables, imprescriptibles y absolutos. Cuando decimos universales es porque a pesar de todo, todas y todos tenemos igual, no importa la condición en que estemos, ¿sí?, o el lugar donde nos encontremos, siempre va a tener usted los derechos humanos. Son inviolables porque no pueden ni deben ser violados por ninguna persona, autoridad, funcionario, gobierno o cualquier otro tipo de situación, ¿sí? Inalienables, no se pueden ceder, transferir o enajenar. O sea, no podemos decir, yo no sé si los tengo. Todos los tenemos, ¿sí? Entonces, no se pueden dar que otro los ejerza, y dicho en otras palabras, los derechos humanos no pueden perderse, ni aún por renuncia de sus titulares. Son irrenunciables. O sea, yo no puedo decir, voy a renunciar al derecho de mi libertad de expresión. No puedo. Tengo esos derechos y van a estar ahí. También tenemos que son imprescriptibles, o sea, se poseen siempre y no se pierden en ningún motivo. Y son absolutos porque son derechos ilimitados que no pueden restringirse, ¿sí? No le podemos poner un porcentaje, no, 10% de libertad de expresión, no, son tal y como están ahí. Ahora, cuando nosotros tenemos o presenciamos o somos víctimas de la violación de los derechos humanos, sí, como ya los conocemos, somos un 30, aunque más adelante en otros contenidos vamos a ver cómo se clasifican, porque estos derechos humanos se clasifican en primera generación, segunda generación, tercera generación, y hay una cuarta generación que va enfocada a la tecnología, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver esa clasificación. Ahorita lo que nos interesa es que usted ya los conoce que son 30 artículos, conoce que hay una declaración universal, conoce de dónde vienen estos, cuántos miles de años se han luchado, quiénes son los personajes que lucharon,
por estar, porque estos derechos fueran garantizados, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, en el video veíamos este señor, el doctor Martin Luther King, que luchó por la igualdad racial, ¿sí? Que era un derecho que estaba contemplado. Venimos también a Nelson Mandela, que fue uno también de los que luchó, marchó por esos derechos, ¿verdad? Y Mahatma Gandhi, que fue uno de los más importantes en el apoyo a estos derechos humanos. Ahora bien, si nosotros aquí en nuestro país necesitamos una identidad, por ejemplo, si usted vio después de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, los países necesitaron instituciones que garantizaran estos derechos. Y así se formó en 1945 la ONU, y luego la ONU en 1948 firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciéndolos leyes. Ahora, El Salvador no es la excepción, ¿sí? Vivimos una guerra, como les mencionaba anteriormente, de 12 años de conflicto armado interno en el país, el cual pues dejó miles y miles de familias desaparecidas, secuestros, asesinatos, gente que ya nunca se volvió a encontrar, destrucción a infraestructuras, destrucción a familias. ¿Qué nos sucedió en la guerra en este país? Luego, veamos acá. Vamos al libro. Cuando se inicia en El Salvador el proceso de negociación del conflicto armado entre el gobierno de ese entonces, que en este momento el presidente era Félix Alfredo Cristiani, ¿sí? Y por otro lado, el Frente Farabundo Martí, que era un frente revolucionario, un frente guerrillero, ¿sí? No era un partido político todavía. Veamos. Era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Uno de los temas de las agendas de negociación de los acuerdos de paz fue la negociación de los derechos humanos. Y por ello, cuando se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, exactamente, para ser más específicos, en el Castillo de Armas, en México, en enero de 1992, se acuerda crear una institución que tuviera como, quiero ver, una institución, ¿dónde estamos? Que tuviera como especial función, ahí se lo voy a subrayar, velar, ¿por qué? Por el respeto de los derechos humanos. Y nace en ese momento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como la conocemos algunos, la PDDH, ¿sí? Importante, ¿verdad? Y para otorgarle el fundamento legal, se reforman los artículos, mire, 191, 192 y 194 de la Constitución de 1983. Yo la tengo por aquí, ¿sí? Y lo tengo exactamente en el artículo 191, que dice que el Ministerio Público, se lo estoy leyendo aquí directamente en la Constitución, dice que el Ministerio Público será ejercido por el poder, por el Fiscal General de la República y ahí menciona el Procurador General de la República, pero también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los demás funcionarios. Luego nos menciona el 192, donde dice que el Fiscal General de la República, el Procurador y el Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos serán elegidos por los diputados, ¿sí? Y por la mayoría calificada en un periodo de 3 años y nos dice qué es lo que tiene que hacer. Pero uno de los más importantes de los artículos de la Constitución de la República de El Salvador es el que nos menciona aquí, el 194, ¿sí? Que nos dice cuáles son las funciones del procurador, que como decirle, que es el que encabeza la PDDH, la Procuraduría. Por eso se llama Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos. Nos dice que le corresponde, fíjese bien, número 1, velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. 2, investigar de oficio, ojo, o por denuncia, si hubiese recibido casos de violaciones a los derechos humanos. El numeral 3 nos dice asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. El 5 nos dice que va a vigilar la situación de las personas privadas de libertad, lo que comúnmente se les conoce como presos, y serán notificados a todo arresto y ciudadará con respecto a los límites de la detención administrativa. O sea que en una detención no pueden violarle sus derechos humanos. ¿Por qué?
Si lo acusan de tal cosa, ¿por qué no le pueden violar ni restringir los derechos humanos? Porque los derechos humanos dicen que usted va a ser inocente hasta que se compruebe lo contrario. Mire qué bonito. El 6 dice practicar inspecciones donde se estime necesario y asegurar el respeto a los derechos humanos, supervisar la actuación y administración pública frente a las personas y defender los derechos de las personas, promover las reformas a los órganos de Estado y el progreso de los derechos humanos. Eso está en nuestra Constitución, que en nuestro país es una ley primaria y es la ley que rige el gobierno de este país. Mire qué bonito. Ahora, ¿sí? Veamos cuáles son las funciones. La protección de los derechos humanos es una de las principales constitucionales que corresponde a ejercer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se apoya en el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos y la faculta al personal institucional y a realizar las investigaciones de oficio o por denuncia. O sea, ¿por qué dice de oficio? Si esta procuraduría o el procurador dice, en esa colonia están pisoteando los derechos porque no los dejan salir. Si en una colonia, si en su colonia, en su barrio, no sé, donde usted vive, alguien viene, pone un portón y cierra con llave y dice, hoy no van a salir, ¿qué derecho le están vulnerando? Vamos a ver. Ya lo vimos, son 30, ya habían unos específicos. ¿Qué derecho le están vulnerando? Niños, niñas. Derecho a la libre circulación. Excelente, muy bien. Derecho a la libertad de circulación. Entonces, si este procurador se da cuenta o llega a las noticias y a través de la elección, inmediatamente va a mandar personal para ver que no se esté violando ese derecho. Y si hay culpables, pues detenerlos y que aplicarles todo el peso de la ley. Muy bien. Entonces, presuntas violaciones de derechos humanos de naturaleza individual o colectiva. ¿Sí? Asistir a las presuntas víctimas y sus familiares, vigilar la situación de las personas privadas de libertad, lo que veíamos en la Constitución, ¿verdad? Y la actuación frente a los particulares. Muy bien. Ahora vamos al... Entonces, el documento 10 voy a ampliarlo un poquito para que no se nos vea así. Muy bien, ahí lo tenemos. El documento 10, que habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuándo? El 10 de diciembre de 1948. Grábese esa fecha. En París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto. Aunque, fíjese bien, Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Son parte de, pero no votaron. Imagínense, Sudáfrica, que tiene problemas, pues, ¿verdad? Por sus políticas. Arabia Saudita, otro problemático. Y pues la Unión Soviética, que pues ahorita, pues... ¿Qué es la Unión Soviética? Es que antes existía algo que se llamaba la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo encabezaba Rusia, que eran varios países que se habían unido para hacer una sola potencia y pues echar adelante sus planes. Estos planes eran llegar a la luna primero, la carrera armamentista, pero... Eso sería como Reino Unido. Algo así. Pero después de que se vinieron todos los sucesos, llega a Rusia, llega un señor que se llama Mikhail Gorbachev. Este señor, Mikhail Gorbachev, como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía problemas, implementó dos reformas, una que se llamó la Perestroika y el Glasnost, que no fueron muy bien vistas por los integrantes de la Unión Soviética. Entonces, vino y cayó el bloque socialista y ahora la conocemos como la ex-URSS. Pero en este momento estaba en su punto máximo la Unión Soviética. Entonces, ellos sí estuvieron, aunque hoy ya no existe, hoy se conoce como Rusia. Y al caer el bloque socialista o a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reconfiguró esa parte del mundo. Muchos países pues comenzaron ya a ser independientes. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? 56 miembros votaron que sí. Y pues 1, 2, 3 dijeron que no. Bueno, o no dijeron que no, se abstuvieron. Eso es importante, ¿verdad? Eso se tomó de
Humanium de Melissa Sleep. Ahora, si yo pregunto, si en un dado caso, el caso que estábamos poniendo, niños y niñas, ¿sí? De que usted amaneció y ya venía para el colegio a estudiar y de repente dicen, no hay salida, ¿por qué? Alguien tiene cerrado el portón. Me decía ahí la compañera que están violando el derecho a la libre circulación. ¿A qué institución usted se va a abocar de El Salvador para interponer una denuncia? Vamos a ver si me dicen. Ujú. ¿Qué institución? La Policía Nacional Civil. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Excelente, muy bien. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Muy bien. Veamos, según la ley, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 24, toda persona puede interponer denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Las denuncias deben ser presentadas en la Secretaría General de la Procuraduría o en las oficinas de las delegaciones departamentales o locales. También pueden ser recibidas por funcionarios delegados o del procurador u otro personal designado. Para tal fin, las denuncias pueden ser presentadas por escrito, ojo, en forma verbal o usando cualquier sistema de comunicación y deberá contener como requisitos formales mínimos de admisibilidad. O sea, para que usted pueda interponer una denuncia, en el artículo 24 de la ley de la Procuraduría nos dice cómo. Podemos llamar por teléfono, podemos ir de forma personal, podemos mandar una carta, podemos usar cualquier medio de comunicación, pero debe incluir nombre y demás generales del comunicante, nombre, apellido, etcétera. La relación de los hechos, señalando en lo posible la forma, fecha y lugar de la violación de la denuncia. Tal, este día se ha prohibido la libre circulación, que es una violación a los derechos. Luego tiene que proporcionar, si es posible, el nombre de la víctima, presuntos autores o partícipes en el hecho, testigos o personas que pudieran aportar datos al respecto a las circunstancias de su relación y cualquier otro elemento o indicio que pueda contribuir al esclarecimiento de lo denunciado. ¿Sí? Ahora bien, ya conocemos cuáles son esos casos. Ahora, también existen otras instituciones, veamos acá, que trabajan a favor de los derechos humanos, que son, ¿sí?, las organizaciones no gubernamentales. La Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, pertenece al Estado, al gobierno, ¿sí? Y las que no pertenecen al Estado son, por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos en El Salvador, la CDHS, también el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, CODEFAM o CODEFAM, también el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Medellín, la GEDEC, que por sus siglas CPDH, también la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, que es conocida como las Dignas. También la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, entre otras. Estas no pertenecen al gobierno, ¿sí?, sino que son organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de los derechos humanos. Ahora, las gubernamentales ya sabemos que es la Fiscalía. ¿Y cuál es el procedimiento? Poner nuestro nombre, la relación de los hechos que está pasando, proporcionar si es posible el nombre de la víctima y en cualquier otro elemento o indicio que se pueda contribuir al esclarecimiento de lo denunciado. Ahora bien, miren qué bonito, ya conocemos en esta sesión, hemos conocido cómo es que inician los derechos humanos, cómo es que se trabaja para que estos derechos humanos estén en boga como nosotros los conocemos hasta el momento. De dónde vienen, 2 guerras mundiales, El Salvador entra en conflicto armado, luego se da como punto de agenda la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y luego pues ya son leyes que están dentro de la Constitución. Y hoy conocemos cómo es el procedimiento y la denuncia. Por ejemplo, también tenemos la CDHS,
que es la Comisión de los Derechos Humanos en El Salvador, que brinda a la población en general orientación, asesoría, educación y promoción de sus derechos humanos. Ahora, por eso es bueno que usted, pero vamos a mover esto, por eso es bueno que usted conozca sus derechos humanos, conozca en qué consisten y cuándo son las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí, bien, ahora vamos ya, para ir saliendo de esto, vamos a las actividades, ¿sí? Quiero ver. Bien, muy bien. Escribe, vamos a ir completando ahí en su librito, por favor. Escribe cómo en el caso se incumple el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos, que sostiene que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma. Aquí todos me van a ayudar, ¿sí? Bien, dice, no sé si alguien me puede ayudar a leer ese caso, por favor. ¿Mm? ¿Voluntario? ¿Voluntario, voluntaria? Bueno, entonces lo vamos a elegir aquí entre todos. Para aquí todos deben participar, ¿verdad? Vamos a ver. Valeria. Valeria Martínez. ¿Está ahí Valeria Martínez? Hola, vi que abrí su micrófono, pero no se le escucha. Bueno, tiene problemas ahí porque sí, igual abrió el micrófono, pero no le escuchamos nada. Ajá, ahí se les ve que tiene abierto, pero nada. Vaya, Valeria, no se preocupe. Sí, por lo menos me hace entender que está activa, que está pendiente, ¿verdad? Vamos a buscar otra persona para darle la oportunidad que participe. Vamos a ver, Ana Morán. Está ahí Ana Morán, número 21. Yo, profe. Gracias, Tirsa. Una alumna musulmana acude a clase con el chador, el velo que cubre la cara y el pelo, cumpliendo las reglas de su religión, pero en la escuela la obligan a quitárselo para no diferenciarse de las demás niñas. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cómo se incumple? ¿Qué artículo o qué derecho humano se le está incumpliendo a la niña? Dice que es una alumna musulmana que acude a clases con el chador, o sea, el velo que se recubren aquí la cara, ¿verdad? Y el pelo, porque así lo dicta su religión. Pero en la escuela le dicen lo que me comentaban por ahí en la clase anterior. A una niña me comentaba que me decía, usted ya escuchó que es verdad que le van a enseñar la religión musulmana en todas las escuelas aquí en el país. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que se incumple? Vamos, niños, ayuden. Se está incumpliendo la libertad de derecho de religión. Ay, por ahí escribieron muy bien, excelente los que contestaron. Dice ahí a la libertad de religión, excelente, ¿verdad? Entonces, estamos violando el artículo 2 de la declaración, que toda persona tiene derechos y libertades sin importar su religión, ¿sí? Es igual, lo que andan diciendo ahí los rumores, pues la Constitución nos dice que tenemos esos derechos y no nos pueden ser atropellados. Ahora bien, pues puede escribirlo ahí, si el artículo 2 que dice que toda persona tiene derechos y libertades sin importar su religión. Ahora, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué haríamos? ¿Solo nos quedaríamos viendo? Dijeran, sí, está bueno que no la dejen entrar. O diríamos, ay, pobrecita, no la dejan recibir clases. ¿Qué haría usted? Vamos a ver. Según el procedimiento que acabamos de estudiar. ¿Qué haría? Voy a preguntar entonces. Poner una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Exacto, muy bien. Poner una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora que ya nos ayudaron con eso, ¿qué tendría que llevar esa denuncia? ¿Cómo podríamos hacerla? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos, vamos. Mire, no tenga pena de que ay, no sé si es así. Usted dígamelo y ahí, pues para acá en esta clase no hay respuestas malas, sino que no están acertadas, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarle.
Así que pues tiene la libertad de abrir su micrófono o escribirlo, así como lo hizo Gabriela Fuentes. Es un derecho violado. Ajá, pero ya nos dijo por ahí, nos dijo alguien de que teníamos que acudir a la PDDH, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para poner esa denuncia? Ujú. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir primer punto, segundo punto, tercer punto? Ujú. Ujú. Ok, como que no ha quedado un poquito claro, ¿verdad? Volvamos a la parte de aquí. Voy a señalárselos. Esta parte me interesa mucho, porque es la que nos va a ayudar a resolver. Ahora bien, ¿sí? No sé si algunos pueden abrir su micrófono y decirlo conmigo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es el nombre y las generalidades de la persona que lo está comunicando. En este caso, si fuera yo, tendría que poner mi nombre, Douglas Emanuel Martínez, ¿verdad? Urrutia, con documento tal, esto y lo otro, todas las generalidades. Número dos, sería la relación de los hechos, señalando en lo posible la forma y el lugar de la violación. Ahora bien, vamos a... En ese caso, quizás Ajá. hablaría de donde ella está estudiando. Exacto. De la escuela, creo que dice, ¿verdad? En la escuela, ajá, de la escuela. Muy bien, el lugar de dónde. ¿Qué más le pondríamos ahí? Fíjese bien, la posible forma, fecha y lugar. ¿Qué es lo que qué es lo que a ella le están diciendo para que le vulneren ese derecho? ¿Mm? Que no siga los principios que le han enseñado en su religión. Muy bien, excelente. Entonces le están diciendo que no sigas los principios que ella tiene como persona, sus derechos, ¿sí? No sé si se recuerdan, el periodo pasado estuvimos hablando acerca de los derechos de las minorías y las etnias, ¿sí se recuerda? ¿No se recuerda? Yo les estuve hablando de cuál la diferencia de que era una minoría y que era una etnia, ¿sí? Y que los dos tenían igual de derechos, ¿sí? Decía que tenían derecho a promover su religión, a promover su cultura, y esas garantías lo dan los derechos humanos. Muy bien a los que están ahí. Ahora, tercer paso, proporcionar, ¿qué dice? Si es posible, no sé si alguien me ayuda. Uy, lo voy a borrar, por favor. Proporcionar, Ujú. si es posible, el nombre de la víctima, presuntos autores o partícipes en el hecho, testigo o personas que pudieron aportar datos respecto a las circunstancias de su realización. Ujú, muy bien, entonces, posible el nombre de la víctima. En este caso, el caso que tenemos abajo, le vamos a poner Juanita, ¿sí? Ahí nos lo dice, Juanita. Entonces diría, Juanita es la víctima, los presuntos autores, ¿quiénes serían? Los dirigentes de la institución o de la escuela, o el profesor o la profesora, el director, dependiendo quién esté involucrado, ¿verdad? El hecho, el hecho que no le están vulnerando el derecho a la libertad de religión, ¿sí? Dígame, Laura. Los testigos serían sus mismos compañeros. Ajá, muy bien. Mismos compañeros o incluso el profesor, el tutor que la esté apoyando, ¿verdad? Que puedan aportar con respecto. Sí, fíjese, ajá, ¿y usted qué dice? Fíjese de que pues la niña es muy buena estudiante y cumple con sus actividades y todo, pero no la dejan ingresar a la escuela porque pues usa, ¿cómo se llama? El chador se llama, el chador, que es parte de lo que ella aprendió en su religión. Y el último paso, muy bien, mire, contribuir al esclarecimiento del hecho denunciado. Ah, se dio así, esta niña le han hecho esto, no la dejan ingresar, ¿verdad? Ajá, muy bien, excelente. Y eso sería lo que nosotros como personas deberíamos de hacer, ¿verdad? Ahora, en la segunda actividad, escribe un lema en el que haga referencia al artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Vamos a ver, escriba, le voy a dar en 3 minutillos para que usted ahí en su cuadernito, voy a preguntar, todavía tengo tiempo ahí para preguntar, así que aunque me tarde casi lo que falta de la clase, pero voy a ir uno por uno preguntando. Dice, escriba un lema, ¿sí?
que haga referencia al artículo 3, todo individuo. Un lema es como una, no sé, como una parte de una canción, de podemos decir, todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, porque eso es nuestro derecho. Es nuestro y no de nadie más. Y podemos exigirlo. Un lema, ¿sí? Bien, 3 minutos. Tengo yo aquí en mi reloj 10:56, 57, 48, 59. Vaya, a las 11 cabalitas. Voy a comenzar por cada uno a preguntar, ¿sí? Es más, para ahorrarnos tiempo, voy a pasar lista y cuando lo vaya mencionando, usted me va a decir, ah, mi lema es este. Puede ser sencillo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lo que dice allí, ¿sí? Sino que algo que vaya relacionado con el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? En lo que usted hace eso, pues yo voy a dejar de compartir un momento. Ahí lo deje de compartir porque uy, vamos a ver. Aquí la tenemos. Vamos, vamos. Bien. En lo que usted está trabajando en eso, le voy a compartir la pantalla. Yo tengo por acá lo de las Naciones Unidas. No sé si lo ve en pantalla. Tengo la página de las Naciones Unidas, donde estamos cabalitos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que usted conozca la declaración, ¿sí? Porque dice, ah, el profe nos habló de la declaración, pero ¿y eso? O sea, ¿cómo está? Pues, ¿cómo es? ¿Es un libro? ¿Es una página? Pero ahora sí la vamos a declarar. Primero vamos a encontrar el preámbulo, ¿sí? Encontramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas, ¿sí? La Declaración de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de los derechos humanos que se aplican hoy en día y de manera permanente a nivel mundial, ¿sí? Consta de un preámbulo donde dice considerando la libertad, la justicia y la paz en un mundo que tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales. Ese es el preámbulo, ¿sí? Y ahí dice, y en el artículo 1, aquí están los artículos, miren, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y todos como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente unos con nosotros. El artículo 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción. Sí, dígame, David. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. ¿Y qué es la ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos? ¿A dónde está? ¿Cómo? No le entendí. No, es que esta es una pregunta aparte. ¿Qué es la ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina? Son estados independientes, ¿sí? El Vaticano, pues, es un estado independiente que, pues, es asumido por la religión católica, ¿verdad? Y Palestina también es un estado independiente. Uy, un montón de mensajes. ¿Por qué? No sé. Son países. Sí, son otros países. O sea, están reconocidos como países. Bien. Gracias, profe. Bueno.
aparece el artículo 2, el artículo 3, mire, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5, nadie será sometido a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Sí? El artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de la persona jurídica. Y así el 8, 9, 10, 11, 12, el que nosotros estamos tratando es el 3, ¿sí? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Y el artículo, ¿cuál otro dice? Sí, el artículo que hemos visto es el 3, ¿verdad? Y el artículo 2. En estos dos nos hemos basado, en este y en este. Con el 3 usted va a hacer como un eslogan, ¿verdad? El artículo 4, el 5 y así va avanzando en los artículos para ir, para que usted puede leerlo. Igual yo le voy a compartir la dirección, ahorita se la voy a poner en el chat, por si usted quiere, pues, en un momento determinado buscar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y pues darle una leída y decir, sí, porque es importante que usted los conozca. Ahí se las dejo en el chat por si usted quiere ir a la página 29 y ahí está el 30. Mire, nada en esta declaración podrá interpretarse. Muy bien. Muy bien, todas las personas tienen que respetar los derechos del prójimo y así tenemos una mejor sociedad. Muy bien, excelente. ¿Se acuerda a Ana Morán? Que cuando le pase lista, usted ya me lo dijo. Así me dice, presente, yo ya lo dije, ya lo escribí. ¿Sí? Mire, el sentido confiere el derecho a algún estado o grupo, una persona para emprender, desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la suspensión de cualquiera de sus derechos y libertades proclamados en esta declaración. Excelente, ¿verdad? Espérenme que ahí me escribían. Ahorita ya voy a pasar lista, David. Sí, ya tranquilo. Todo ser humano tiene la obligación de tener derechos fundamentales o primarios. Muy bien. Ahora, como ya veo que algunos ya lo están haciendo, ahora sí, voy a pasar la lista. Así que cuando le pase lista, usted me va a decir el eslogan que usted formuló. Bien, número 1. Presente, profe. El eslogan. Vive respetando, disfruta tu libertad y disfruta la seguridad que tú y los demás deben producir. Muy bien, excelente, excelente. Número 2. Número 2. Vamos a ver quién es el número 2. Aguilar Fernando. Ajá, el eslogan, Fernando. Bueno, entonces aquí le vamos a poner, está presente, pero no participa. Actividades de clase. Digo esto porque ya viene la comisión académica, ¿verdad? Y pues ahí se van a tomar todos estos puntos. Número 3. Dice en la número 3, Cubilla Belén. No está. Bueno, no está. Número 4. Muy lejos la lista. Gabriel Alfredo. No está. Bueno. Número 5. Mauricio. Presente. El eslogan, Mauricio. Ser libre es querer la libertad de los demás. Ok. Bueno, veo que no me sirve el micro, pero puede escribirlo, Gabriel, Alfredo, puede escribirlo, eso está dentro de las indicaciones que damos al principio, pero sí necesito que nos diga su eslogan. Bueno, le vamos a poner aquí que sí está, pero no participa. No participa. Bien, número 6. Alison Melissa. No, ¿verdad? Número 7. Rudy. No. Número 8. Profe, lo puse en el chat. Rudy. No Espera. sé, está rarito lo que puse, pero... No se puede negar algo que necesita la sociedad. Muy bien, pero está bien, Rudy. ¿Qué número es? 7, ¿verdad? 7. Ok, gracias, Rudy, por estar ahí pendiente. Número 8.
Esteban Fernando. Número 9. Ah, ahí está. Todo ser humano vive y vivirá en libertad. Muy bien, excelente. Número 10. Laura Yesenia Garay. Presente y sí, ya participé. Ah, ok, ok. Sí, sí, es cierto. Número 11. Número 11 es Silvia Fernanda Cermeño. Pero dice número 9, ajá. Ok. Número 11, no. Número 12, Anderson Josué González Nieto. No. Número 13, Carol Lisbeth. Oco. Número 14, Diego Ignacio. Presente, profe. Presente, profe. Su eslogan, Diego. Nadie tiene derecho a quitarte la vida o privarte de tu libertad y seguridad. Todos nacemos con derechos y te estamos obligados a respetarlos. Excelente, muy bien, Diego. Número 15, Alexander Antonio. Ah, ahí lo puso. Todas las personas son diferentes, pero la gran mayoría nos une algo en común, el deseo de vivir en un mundo en paz. Excelente, muy bien. Número 16, Andrés Santiago Ábalos. No, ¿verdad? Bueno. Número 17, Valeria. Número 18, Christopher Isaac. Ahí está Valeria. Pero no le escuchamos, Valeria, número 17. Bueno, pero le vamos a cambiar aquí que sí. Tal vez lo puede poner en el chat, en lo que pasamos. Bueno, número 18, Christopher. Ah, ahí está. Todos tienen derechos fundamentales y primarios. Ah, muy bien. Número 19, Jaime Alexandro. Ah, cada persona es libre de ser sí misma. Nadie está sometido a la esclavitud, torturas o crueles tratos. Todos tienen derecho a la libertad. Excelente, Jaime. Número 20, Aileen. Aileen. No. Número 21, Ana Paula. Ah, yo ya lo había escrito. Ah, ok. Excelente. Sí, sí, es cierto, ya lo habíamos leído. Número 22, Christopher Eduardo. Todos merecemos vivir con seguridad y libertad. Excelente, Christopher. Número 23, Walter Fernando. Walter. No, vaya pues. Número 24, David. Yo creo que ya lo había escrito, Sí, ¿verdad, profe, David? ya se lo envié. Ah, vaya. Por aquí lo vamos a buscar. No, ¿dónde está? Hernández. Es que hay un montón. Ahí está, que no importa dónde vengas, siempre tendrás tus derechos humanos y tú tienes que hacer valer tus derechos para que no tengan que caer tus derechos. Así que siempre hay que hacer valer tus derechos. Muy bien, excelente. Ok, muy bien. Número 17, pero el 17 lo... Ah, ok, ahí está. Tenemos derechos, dice Valeria, todos tenemos derechos, los cuales deben ser respetados y nadie puede oprimir y debemos vivir con tranquilidad y en libertad. Excelente. Número 25, Tirsa. Ya se lo mandé en el chat. Tirsa, sí, todos somos iguales, vivamos de forma amigable. Muy bien, Tirsa. Número 26, Rebeca Saraí. Nada. Número 27, Diego Gerardo. No. Yo, Y- profe, sí, presente. sí. Dígame. Todos tenemos derecho a la libertad, a la libre expresión
poder visitar lugares y poder sentir una satisfacción de uno mismo y sentir despreocupación. Excelente, muy bien, Diego. Excelente. Y número 28, Rocío. Bueno. Y número 29. Ah, ahí lo puso. Presente, profe. Díganos, cuéntenos su. Tenemos derecho a vivir la vida en libertad y con seguridad. Muy bien. Y Rocío decía, la vida sin libertad y seguridad no es vida. Muy bien, excelente. Muy bien, niños, hemos llegado al final de esta clase, hemos finalizado, ¿verdad? Espero que pues hoy usted haya comprendido de dónde son, cómo vienen los derechos, qué son los derechos humanos, para qué nos sirven, cuáles son las instituciones que pues garantizan y defienden los derechos humanos a nivel internacional, en el continente americano y también en nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Así que no se les olvide, ¿verdad? Poner en práctica sus derechos humanos y hacer valer y cumplir los derechos humanos de las demás personas, sin distinción alguna. Excelente, muy bien. Gracias a todos por haber participado. Gracias a todos por estar pendiente de la clase, por su participación muy activa. Hoy sí he visto que este grado es muy participativo y pues los felicito a todas y a todos. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase y pasen una feliz tarde y un feliz almuerzo. Adiós a todos y a todas. Adiós. Cuídense. Adiós, profe. Adiós. Adiós, Gracias. profe. Adiós. 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 Adiós.